¿Qué tal, queridas familias? Muy pero muy buenas tardes. Sí, transitando las últimas horas de la tarde para luego ingresar en la noche de este martes 10 de septiembre. Emiliano Presta, su meteorólogo de confianza, los saluda nuevamente y les trae, sí, un breve repaso y resumen de las características climáticas y meteorológicas que están afectando principalmente el Atlántico, el Golfo de México y también el Pacífico, donde tenemos incluso mucha información de última hora. Primeramente, vamos a hablar de Francine, que todavía no logra, sí, increíblemente y frente a todos los pronósticos, alcanzar esta diferencia, sí, en la velocidad de los vientos para poder nomenclarse y catalogarse como huracán categoría 1. A esta hora todavía mantiene vientos sostenidos de entre 105 y 115. Fíjense que la diferencia es muy pequeña, es muy corta la distancia entre lo que es tormenta tropical y huracán categoría 1, pero que aún así el hecho de no poder alcanzar este escalafón todavía, que se esperaba que lo hiciera en las primeras horas del día de hoy, entre el mediodía y la tarde, prácticamente nos muestra que todavía sigue manteniendo esta velocidad lenta, este desplazamiento que se ha ralentizado en las últimas horas. Fíjense que estábamos en promedio en prácticamente un desplazamiento de entre 12 y 14 kilómetros por hora y bajó a 8, casi a la mitad. Increíblemente no ha degradado su centro de baja presión. Eso queremos aclararlo. No significa que el hecho de no haber podido todavía alcanzar la categoría de huracán significa que se esté debilitando, sino todo lo contrario. Están todas las condiciones dadas para que prácticamente el sistema logre fortalecerse en las próximas horas y ahí sí convertirse en el huracán que todos estamos esperando en materia de meteorología, para poder seguir informándoles a ustedes y, claro está, mantener esta situación de alertas y avisos de vigilancia. No solamente es esto con respecto a Francine en lo que respecta a su desplazamiento, sino que incluso se ha reajustado prácticamente en lo que refiere y en materia de no solo desplazamiento, sino en el potencial de su desarrollo. Hasta hace pocas horas atrás hablábamos de que Francine podía alcanzar en menos de 24 horas no solamente la categoría 1, perdón, tengo un poco de alergia, este cambio climático nos afecta a todos, sino también, como les decía, alcanzar la categoría 2. Pero increíblemente en las últimas horas, con la información que hemos recibido a través del Centro Nacional de Huracanes, por medio del avión cazahuracanes que hoy muy temprano estuvo trabajando en la zona, por el momento no alcanzaría la categoría 2 y estaría llegando, ¿sí?, a lo que es el extremo sur de Luisiana, pero mucho más cerca de Nueva Orleans. Fíjense que prácticamente en lo que refiere a la trazabilidad, y les voy a mostrar. En principio, como para poder acomodar la información, se esperaba que, claro está, comience a tener este viraje hacia el este y que luego se internara en esta dirección. Este era, por así decirlo y llamarlo de alguna manera, vamos a dibujarlo así, el cono de proyección, ¿sí? Podríamos decir la zona de probabilidad de movimiento o de desplazamiento. Con esta situación meteorológica donde no solamente no ha logrado todavía alcanzar la categoría de huracán, que lo va a hacer recién hoy en la noche, ha modificado incluso la trayectoria. La trayectoria nueva, que si bien sigue siendo en dirección hacia el este, se ha inclinado un poco más. La rotación se va a prácticamente discernir más hacia el este y prácticamente, haciendo un cálculo rápido como para que tengan una idea, el ojo del huracán va a pasar a tan solo 100 kilómetros, prácticamente nada, de Nueva Orleans. Este es prácticamente el nuevo derrotero. Con esto estamos diciendo que, fíjense qué importante, ¿sí?, diferencia de la antigua y anterior trazabilidad de lo que decía la proyección. Es decir, que no solamente va a cruzar esta parte de Luisiana, que la vamos a remarcar, donde incluso Nueva Orleans queda por dentro, sino que prácticamente cruzará por toda la zona central a Mississippi. Así que
todos los avisos de vigilancia, ¿sí? Y alertas por, ya sea tormenta tropical o como huracán, están viendo, ¿sí? La probabilidad de ir modificándolos a medida que Francine sigue acercándose. Pero recuerden que se mueve muy lento y se estipula que en promedio esté llegando, ¿sí? A lo que es la costa de Luisiana, muy cerca de Nueva Orleans, mañana entre la tarde y noche. En promedio, haciendo un cálculo rápido en lo que respectaría a el horario que podría estar ingresando el ojo del huracán por esta zona, estaríamos hablando en materia de horario, ¿sí? Entre las 7 y 9 de la noche, entre las 19 y las 21 horas. Esto puede verse prácticamente modificado dependiendo, claro está, no independientemente, sino dependiendo del desplazamiento de Francine a medida que siga desplazándose por el Golfo, porque fíjense cómo ha variado y modificado su pronóstico en cuanto a la proyección, donde ya prácticamente no lo vemos como un potencial huracán categoría 2, sino que se mantendría como huracán 1. De igual manera estamos hablando que en esta categoría tendría vientos sostenidos de entre 120 y 140 kilómetros por hora y las rachas de viento podrían estar por encima de los 150 y no deja de ser un huracán importante. Hay que tener presente muchas cuestiones con respecto, ¿sí? A lo que Francine puede generar en toda esta zona. Si hacemos un poco de memoria, ¿sí? Y nos prácticamente hacemos una retrospectiva en lo que refiere a, podríamos decir, los archivos, ¿sí? Los archivos en materia climática con respecto a las diferentes partes y zonas que se vieron afectadas, ¿sí? En su momento por otros huracanes, todavía están como saliendo, ¿sí? Gran parte del extremo sur de los Estados Unidos, ¿sí? Hace ya varios años, partiendo prácticamente desde el año 2020 en adelante, sufrieron situaciones prácticamente complejas con respecto, ¿sí? A esta situación, a este embate de un huracán. Sabemos que en lo que refiere a Nueva Orleans, tuvo en su momento a Katrina, después en lo que refiere a el extremo sur de Luisiana, también fue el impacto de Ida, o Aida también, otros sistemas meteorológicos que del 2020 en adelante fueron llegando a esa zona y donde prácticamente uno comenzaba a recuperarse nuevamente meses después, automáticamente recibía el embate de otro sistema tropical. Y esto es lo que está pasando y va a pasar con Francine. Ciudades que todavía estaban recuperándose de estos sistemas nuevamente se van a ver afectados por Francine como huracán categoría 1. Así que están todos los ojos puestos en este sistema. Fíjense que incluso si lo pasamos, ¿sí? A el mapa de lo que refiere a los topes nubosos, vamos a observar que no logra formar, ¿sí? Su centro de baja presión y no podemos ver siquiera alguna zona que se defina como las paredes del ojo del huracán. Así que vamos a tener que esperar un par de horas más y ver realmente qué es lo que sucede. Por otro lado, tenemos otra situación meteorológica en lo que refiere a el Atlántico. Tenemos la zona de investigación 92L. La 92L, vamos a volver al mapa infrarrojo para que se pueda observar mejor. La 92L es esta que está aquí. Fíjense la diferencia, ¿sí? En lo que refiere una onda tropical de otra. Tenemos esta de aquí y por aquí atrás tenemos otra. La 92L tiene prácticamente un potencial de desarrollo de un 30%. Se ha degradado bastante, pero aún así podemos ver ciertos topes tormentosos importantes. Recordamos, estamos hablando de la zona de investigación 92L que ha bajado a un 30%. Y si bien su baja presión no mantiene la convección que se necesita, claro está, para desarrollarse de forma organizada, las condiciones atmosféricas van a permitir, ¿sí? Un desarrollo limitado, como para que llegando al Caribe lo haga como depresión tropical. Pero hay que ver en el transcurso de esta semana cómo poco a poco, a medida que se acerque al Caribe, va a ir desarrollándose. La situación es muy diferente
para la baja presión que interactúa, claro está, con una onda tropical y central tropical que a diferencia de esta, la 92L, tiene las condiciones atmosféricas mucho más importantes para que prácticamente en los próximos días pueda tener un desarrollo superior. Y ahí sí nos movemos mucho más atrás. En lo que refiere a toda situación, fíjense toda esta variabilidad, toda esta zona que es prácticamente la que está siendo vigilada. Como les digo, tenemos la 92L, una situación que ha bajado un 30%, ¿sí? Y que prácticamente la onda tropical que viene por detrás está de aquí a 48 horas en un 40% y de aquí a una semana a un 80%. Fíjense la diferencia, ¿sí? Tenemos en la primera solamente un 30% y en la segunda, a líneas generales, estamos hablando de un 80% de desarrollo. Pero esto no es todo, porque si nos vamos un poco más hacia atrás, vamos a poder ver una tercera situación meteorológica. Una situación meteorológica que está bien aquí, está muy pegada de la segunda. Es esta que tenemos en pantalla. Con respecto a esta situación climática, es la zona de investigación 93L. Vamos a ponerlo en el mapa más amplio para que se pueda observar. Tenemos la 92L, repetimos, con un 30% de desarrollo. La que viene por detrás, que todavía no ha sido nomenclada como un sistema o una zona de investigación, tiene en promedio un 80% de desarrollo. Y ahora tenemos una nueva zona de investigación que es la 93L, que prácticamente tiene un 40%, 48 horas, y también, al igual que la que va por delante, un 80% de desarrollo en un potencial ciclónico para la próxima semana. De ser así, podríamos decir que en las últimas horas, desde que salió de esta zona, ¿sí?, de Cabo Verde, frente a las costas africanas, todo ha mostrado que ha ido aumentando su probabilidad de desarrollo ciclónico, motivo por el cual, de convertirse, ¿sí?, en depresión tropical, si no es que no pega el salto y se convierte en una nueva tormenta tropical, que sería la séptima del lado del Atlántico, estaríamos en presencia de Gordon, la nueva tormenta tropical. Pero no estamos hablando de esta onda tropical, la 92L, ni de tampoco la onda tropical que viene por detrás, sino la tercera, nomenclada y catalogada ahora como zona de investigación 93L, que de tener este potencial desarrollo ciclónico de aquí a una semana, estaríamos en presencia de la séptima tormenta tropical de la temporada del lado del Atlántico, que sabríamos se conocería como Gordon. Así que queda a las claras que el Atlántico se está activando, más allá de que una u otra situación meteorológica logra alcanzar un potencial en su desarrollo ciclónico o no. Y por último, queremos hacer referencia y no dejar de lado a esta situación meteorológica que ya tiene importantes topes tormentosos en lo que refiere a las costas mexicanas, principalmente a la costa de Guerrero y Michoacán. La zona de investigación sí que estaba de este lado, que en principio arrancó con un 30, un 40 y fue bastante, sí, errático su probabilidad, se ha disparado a un 60% de probabilidad de tener un desarrollo ciclónico de aquí a una semana. Se localiza, como les digo, frente a las costas de Guerrero y Michoacán y tiene en promedio un 60% de probabilidad de desarrollo. Todo indicaría que, más allá de que si yo le doy movimiento van a ver que su desplazamiento como que lo hace de este a oeste, muy lentamente comenzará a concentrarse en esta zona, ¿sí?, y empezar a trabajar, podríamos decir, retroalimentarse por sí sola para comenzar a formar su sistema de baja presión. De lograrlo, ya con un 60% de desarrollo de aquí a una semana, comenzaría a tener la rotación que todos esperamos para una situación meteorológica como tal, y su desplazamiento sería
hacia el noroeste, pegado a las costas mexicanas y en dirección a Cabo San Lucas, Baja California Sur. Y de ser así, estaríamos en presencia de Ileana, la nueva tormenta tropical del Pacífico. Así que, en líneas generales, y haciendo un repaso muy breve, tenemos en total 5 situaciones meteorológicas. Repasando rápidamente. La potencial tormenta tropical Ileana, que de aquí a una semana tiene una probabilidad de desarrollo de un 60% frente a la costa mexicana y luego en dirección a Baja California Sur. Todavía falta, pero la proyección nos está mostrando eso. Por otro lado tenemos a Francine, que se ha ralentizado su escalafón, sí, su, digamos, potencial de escalar a huracán, pero que lo hará en las próximas horas, manteniendo solamente la categoría de huracán 1 previo a la llegada en aproximadamente 24 o 28 horas a la zona de Luisiana como categoría 1. Luego tenemos la zona de investigación 92L con 30% de desarrollo, la onda tropical que viene por detrás, que tiene un potencial mucho más amplio, mucho más grande, donde incluso estamos hablando de un 80%, y la 93L, que viene por detrás, que también tiene un 80%. Pero de estas tres, la que tendría todo, digamos, todo lo necesario para alcanzar un desarrollo ciclónico explosivo es la 93L, que se convertiría en la séptima tormenta tropical del lado del Atlántico, que lo conoceremos como Gordon. Así que este es un breve resumen meteorológico para el día de hoy, en esta tarde de martes 10 de septiembre. Emiliano Presta, su meteorólogo de confianza, los saluda, abraza fraternalmente y seguramente nos estaremos encontrando mañana muy temprano a través de la pantalla de Notimix con un nuevo parte meteorológico.